Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, amado Dios, te pedimos, Padre, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en mis labios, Padre, en el nombre de Jesús. Pido tu auxilio, tu sabiduría, Señor, que tu palabra venga a mi vida, Señor, y a la vida de mis hermanos, y que se pueda hacer esta palabra, Señor, de bendición. Padre, te pedimos también por aquellos que nos escuchan, Señor amado, a través del internet, a través de Facebook, Padre, a través de YouTube, Padre, que tú bendigas, Señor, a estos hermanos que escuchan estos mensajes, Padre, y que pueda ser dedicación para sus vidas en los países que los escuchen, Señor. En el nombre de Jesús, los bendecimos desde ya, Padre. No conocemos por nombre a todos los que los escuchan, pero sabemos, Padre, que tú los vas a bendecir a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, hermano, una de las cosas, este tema, hermano, yo lo compartía tiempecito atrás, en otro lugar, pero que está hablando como unos 2 años y medio más o menos atrás, pero que yo pienso, hermano, siento del Señor en mi corazón, que este tema es bien importante que nosotros lo conozcamos. Entonces fíjense, hermano, que lo que es el árbol genealógico, se llama el tema, el árbol genealógico. Yo hoy en la mañana, hermano, puse unos versos allí, unas cosas en Facebook, y los hermanos que lo estaban leyendo se gozaron y me dijeron, hermanos, qué bendición ese tema, hermano, qué bendición poder esa palabra que nos está dando a través de del internet. Y hermano, y yo me gozo porque la palabra de Dios definitivamente tiene que correr. La Biblia dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Yo estaba platicando con un hermano que vive en Honduras y le decía, hermano, la palabra tenemos que darla. Tiene que correr la palabra no es de nosotros. Y el hermano me decía, hermano, qué gran bendición esa palabra, me decía. Poderla escuchar sería una gran bendición. Hay personas que desean escuchar esta palabra, hermano. Hay otras personas que desprecian esta palabra. Pero como nosotros, hermanos, el Señor nos ha dado a que demos la palabra, y va a haber gente que la va a recibir y otra gente que no la va a recibir, pero ni modo, la palabra tiene que correr. Amén. La Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios en los últimos tiempos. Entonces fíjense, hermano, que cuando hablamos del árbol genealógico, estamos hablando de por ejemplo, si miramos en lo que es la palabra genealogía, hermano, viene del latín genealogía, que es genea. Del griego es genos, que significa raza, significa también nacimiento, descendencia. O sea, eso es lo que significa lo que es la genealogía. Significa descendencia, nacimiento, más logia, que es del griego logos, o sea, ciencia o estudio. Si lo juntamos, es el estudio y seguimiento de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. También así se llama así al documento que registra dicho estudio, generalmente expresado como árbol genealógico. Asimismo, la genealogía es una de las ciencias auxiliares de la historia. Entonces, por ejemplo, todos nosotros, hermanos, tenemos genealogía. O sea, tenemos, hermanos, muchas veces yo no conozco incluso quiénes fueron mis abuelos, o mi tatarabuelo, o mi bisabuelo. Yo no sé si usted sabe quién era su tatarabuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. O sea, uno no sabe, hermano, si en la familia de uno existió algún cristiano. Fíjense que más de alguno ha de haber sido evangélico en la vida de la familia de nosotros, porque alcanzó esa bendición, nos alcanzó a nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros, hermanos, somos una generación que vamos a romper esa brecha con los hijos que vienen de los hijos de nuestros hijos. O sea que los hijos de nosotros que ya están recibiendo esta palabra, en la Biblia dice que van a ser bendecidos ellos y los hijos de nuestros hijos. Amén. Pero llegó, hermano, en nosotros algo que yo jamás pensé llegar a los caminos del Señor. O sea, ni por la mente se me cruzaba cuando estaba en mi país, El Salvador, hermano, un día estar compartiendo la palabra o más predicando la palabra, como lo hacemos en este tiempo. En ese tiempo, hermano,
le pido perdón al Señor porque por la ignorancia lo que hacía en ese tiempo era que no la leía, sino que me la fumaba. Sí, hermano. O sea, agarrábamos los Nuevos Testamentos y hacíamos puritos de marihuana y nos echábamos los toques, hermano, con la Biblia. Por eso una señora me dijo un día: a usted, por eso quizás conoce la Escritura, me dice, porque se la fumaba, me dice, le quedó todo en el cerebro, ¿verdad? Que el Señor me perdone, hermano, pero lo hacíamos uno por ignorancia. Pero miren qué interesante lo que es, hermano, la genealogía. Y entonces estamos viendo, hermano, que es del griego genos, que es raza, nacimiento, puede ser también, hermano, descendencia. O sea, la descendencia, pero también puede ser una raza o puede ser una casa. Entonces dice que, ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? Miren lo que dice Génesis 5:5. Por ejemplo, en Génesis 5:5, fíjese, hermano, que todos los años que vivió Adán fueron 930 años y murió. Mire, hermano, cómo cuando Dios hizo a Adán, el tiempo que vivía Adán, ¿a cuánto le hubiera gustado o le gustaría vivir 930 años? Amén. ¿Verdad que sería una gran bendición decir cuántos años tienes? Pues yo tengo ya 750 y tú 885, hermano. Y entonces, pero imagínense que Adán vivió 930 años. Y entonces, ¿cómo, hermano, el pecado entró en Adán? ¿Cómo la familia o la descendencia de él, como cayó en pecado, le transmitió? Por ejemplo, hermano, yo no sé si usted sabe que Génesis, la palabra Génesis, también viene la palabra de genética, o sea, el principio. Entonces, si Adán vivió 930 años, quiere decir que Génesis 25:7 dice que los años de la vida de Adán fueron 175. Miren la gran diferencia. De 930 años se acortó la vida a 175 años. Es una gran diferencia. ¿Cómo afectó la decisión que tomó a Adán al pecar? ¿Cómo afecta, hermano, cuando uno comete un pecado como padre? ¿Cómo le puede afectar a sus hijos? Muchas veces uno, hermano, al cometer un pecado, una falta de hermano, delante de Dios, tal vez en el momentito puede ser un deleite para la persona, pero las consecuencias van a ser bien grandes para nuestra descendencia. Fíjese que, por ejemplo, Deuteronomio 34:7 dice: Moisés tenía 120 años cuando murió. Miren la diferencia de 930 años a 175 a 120 años. Cuando murió, sus ojos nunca se debilitaron ni perdió su vigor. Entonces, ¿cómo la decadencia, hermano, vino poco a poco en la raza, en el ser humano? Por causa del pecado. O sea, que esto fue todo en causa del pecado. O sea, que, hermano, nosotros, yo le ponía ahí en los hermanos, tenemos que Dios nos libre a nosotros y a nuestros hijos de caer en pecado, hermano, porque le vamos a afectar si nosotros caemos en pecado. Amén. Amén. O sea que ese, hermano, es algo tremendo que uno en el momentito, como le digo, tal vez no lo piensa. En el momento del pecado no lo piensa. Por ejemplo, en el adulterio, hermano, en ese momentito, unos 5 minutos de calentura no lo piensa. Pero cuando viene a sentir, le derrumbó todo, hermano, el matrimonio. Amén. O sea que es bien serio esta situación. Entonces fíjese que el Salmo 90:10 dice: los años de nuestra vida son unos 70 u 80. Hermano, ¿cuántos andan por los 70 ya? Los 80. Ya acá tenemos ya un hermano que anda por los 70, los 80. O sea, fíjense qué interesante que el Salmo dice, hermano, que los años de nuestra vida son unos 70 u 80 si hay vigor. Si usted se fija, hermano, la gente cuando ya anda como a los 70, 75, ya le empieza a dar hasta el Parkinson, ¿verdad? ¿Ya? Sí, le empieza a dar, ya se le olvidan las cosas.
le tiemblan las canillas, ¿verdad? O sea, ya, hermano, se para y le hace clac, 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 todo el cuerpo, como que si fuera, hermano, ¿cómo se llama ese Transformer, verdad? Como que se va transformando, pero que le tiembla todo los huesos. Amén. Entonces, mire qué interesante es esto, porque si quiere decir que si ya llegó a los 80 años, ya tiene años de gracia. Y es ganancia, o sea, ¿me entiendes? ¿Cuántos años, por ejemplo, la hermanita, yo sé que a las hermanas no se le preguntan las edades, pero la hermanita, ¿cuántos años tiene? La hermanita, Antonieta, ¿cuántos años tiene la hermanita? 70, ya no quiere decir ni lo que... 70 ya, pero 70 y algo, ¿verdad? 70 y algo. Entonces, miren qué interesante. Si hay vigor, más son la mayor parte de trabajo y vanidad, pues pasan presto y nosotros nos volamos. O sea, lo que está diciendo la Biblia ahí es que lo llevaron allá, hermano, a Villa Dolores, al cementerio, ¿verdad? Y se va para su casa de regreso, porque nosotros volvemos al Padre. No sé si me escuchó lo que le digo. O sea, nosotros cuando morimos, en realidad no morimos, sino que dormimos. Pero ahí, hermano, en ese momento nosotros regresamos al Padre, de donde venimos, porque estábamos con el Padre. Entonces quiere decir que, fíjese, hermano, si usted nota la diferencia, cómo afectó el pecado de una persona y cómo se fue, hermano, trasladando de generación en generación. Sí. Ahí en la televisión estaba yo viendo que había una mujer que era la más vieja del mundo. ¿Cuántos años tenía? Tenía 127 años. A la 127 ya le dieron. Esa ya de plano que ya tiene muchos años ese ya es misericordia. Ya es la más vieja del mundo. Imagínese 127 años. Por ejemplo, yo tengo a mi abuelita murió como de 95 años, más o menos. O sea, quiere decir que hermano, tengo esperanza, ¿verdad? Si en mi familia hubo porque mire, si usted mira a su familia y el récord de su familia, a los ¿cuántos años cuelgan los tenis? No, mi papá Andrés murió a los 98 años. Bueno, el papá de mi mamá. Imagínense. Entonces, mire, por ejemplo, hermano, si lo ponemos en número, 365 días trae el año. Por 80 años, quiere decir que la persona, hermano, serían 29.200 días de vida. Eso es lo que vive la persona. 80 años. En 80 años. Serían 29.200 días de vida. Ahora, quiere decir que si la persona tiene 10 años, por ejemplo el caso de Aarón, tiene como 9 años, va a entrar a los 10. A Aarón le quedan, hermano, aproximadamente 25.550 días, según la Biblia. Si miramos, hermano, los que tienen 20 años, en este caso los jóvenes, ¿verdad? Como Jason, Salvador, que andan en la misma edad, le queda, hermano, 21.900 años de vida. Mire cómo se va cortando. Si la persona tiene 30 años, aquí no hay de 30 años, si hay de 30 años, ¿verdad? Los hermanos se quieren. Quiere decir que le queda 18.250 días. Ya bajó bastante, ¿verdad? Pero todavía le quedan 3. Es como cuando usted agarra un carro, ¿verdad? Y ya el carro dice ya tiene ya 300.000 millas. Usted sabe que ese carro en cualquier momento, ese motor acaba en el yonque. Si la persona tiene 40 años, por ahí ando yo, no se crea, es mal. Pero si la persona tiene 40 años, le quedan 14.600 días de vida. Si la persona, hermano, tiene 50 años, le quedan 10.950 días de vida. Hermano, pues ya me voy a morir pronto.
Si la persona tiene 60 años, le quedan 7,000, aquí ya se mira la diferencia, 7,300 días. Eso es lo que lleva los días, va contando a unos, ya cuando ya llega a 7,000 dice, ay ya hermano, ya le quedan 300. Pero si la persona ya tiene 70 años, 3,650 días. Y si la persona tiene 75 años, le quedan 1,825 días. Vaya hermano, va a decir, ya no, este mensaje como que ya lo vino a decepcionar, ¿verdad? Pero le cuento una cosa, y eso se lo voy a decir, hermano, con todo mi corazón y con toda sinceridad y con toda la seriedad del caso, de que yo pienso de los que estamos acá, hermano, ninguno vamos a ver muerte, porque Jesucristo viene pronto. Mire, la venida del Señor está cerca, más cerca de lo que usted se imagina. Este año van a pasar cosas tremendas, pero tremendas, tremendísimas. Este año entramos, hermano, en el año del dragón, y el año que viene es el año de la serpiente, y en el calendario chino. Entonces tiene algo que ver profético, porque los tres, hermanos, si usted investiga, los tres almanaques, los tres, ¿cómo se dice almanaque? Sino que los tres calendarios, tanto el gregoriano como tanto el maya y tanto el chino y el hebreo, los cuatro coordinan en que algo tremendo va a pasar este año. Entonces mire, yo estaba viendo unas cosas ahorita con un hermano que me dice, hermano, ¿y dónde lo consiguió esta hermano? Y se lo lancé. Hay unas cosas que no las podemos soltar porque la gente se puede afligir. Amén. Así que, pero así suavecito se la vamos a ir soltando para que vaya, cuando le venga ya el guamazo, ya usted ya está bien agarrado. Ya no va a sentir hermano, si el Señor viene ya pronto en este año, hermano. Porque puede que venga hoy. Usted no ha visto en YouTube uno que está predicando y de repente, ¡pum!, se desaparece toda la gente y se quedaron unos. Y yo le decía a este hermano, oremos para que yo no me quede, porque fíjese que hay predicadores, pastores, que van a ser dejados con un propósito de Dios en la gran tribulación. Y yo le pido al Señor que no sea de eso, hermano. Sí, no, pero hermano, hay gente que va a ser dejada, no porque no porque no se pueda ir, sino que va a ser dejada con un propósito de Dios. Entonces, mire, Deuteronomio 23:2, no entrará bastardo en la congregación. ¿Cuántos saben lo que es la palabra bastardo? Bastardo, que nace fuera del matrimonio, ¿verdad? Alguien que pega a un hijo, hermano, con una mano, tiene su esposa, aunque se divorcie de la mujer, ese hijo, según la Biblia, es bastardo. Ahora, hay personas que lo oyen muy fuerte y tal vez piensan que están insultando, pero no, la Biblia lo dice. La Biblia dice, hermano, no entra ningún bastardo en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación. ¿Usted sabe cuántos son? Mire, si la Biblia dice que son 80 años el mayor del que vive la persona, y son 10 generaciones, ¿cuántos años son? 800 años. O sea que en 800 años, un bastardo no puede entrar. Quiere decir que a los 880 años, a ese le tocó. Ese sí puede entrar. Y fíjese que estábamos viendo una cosa bien interesante, porque fíjese, hermano, que, por ejemplo, hermano, usted sabe que Rahab fue salvada, hermano. La mujer cuando llegaron a Jericó, ella colgó, hermano, colgaron un manto en la ventana de su casa y fue salvada, y esa es de la genealogía de Jesús. ¿Y sabe quién era Rahab? Ramera. Y le voy a poner otro ejemplo. Ruth no era judía, moabita, y la Biblia dice, mire lo que dice la Biblia,
no entra el amonita ni el moabita. Ella entró. Ese es otro, son 20 pesos, ahí es otra enseñanza. ¿Por qué entró ella ahí? Si no debía entrar. Pero como ahora estamos hablando de la genealogía, otro día compartimos ese tema. Porque el adulterio es más grande el pecado que un bastardo. El bastardo viene... Es que el bastardo es el nacimiento de una persona que está casada fuera. Ah, pues, es como cuando dice la persona, bueno, y Adán pecó, ¿yo qué culpa tuve? Y me tiraron la chibolita. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad? O sea, ¿qué culpa tengo yo? Que pecó Adán. Pero como en Adán estábamos todos nosotros. ¿Me explico? Entonces, mire, ni aún en la 10ª generación entrarán jamás en la congregación de Jehová. Entonces podemos ver, hermano, que los padres pueden heredar cosas malas a los hijos. Y el hijo, tal vez, hermano, como usted dice, ¿verdad? ¿Qué culpa? Pero entró en pecado. Por ejemplo, David dijo esas palabras: en pecado me concibió mi madre. Y esos son otros 20 pesos, eso es otro tema. ¿Por qué David dijo así? Entonces, mire, Éxodo 25: no te inclinarás ante ella ni le rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la 3ª y sobre la 4ª generación de los que me aborrecen. Ahora, mire, hermano, si usted se mete en YouTube, en Internet, usted va a ver diferentes enseñanzas. Hay predicadores que dicen que ya la maldición fue cortada en Cristo Jesús. Y sí fue cortada en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree, sí o no? Sí. Ok. Pero la paga del pecado es muerte. Por ejemplo, hay predicadores que dicen que esa enseñanza no es bíblica. Pues respetamos esa posición. O sea, si a mí me dice una persona, un predicador, hermano, yo no creo en esa posición, amén, gloria a Dios, es su posición, está bien. Pero mire, cuando a Jesús lo iban a crucificar, Pilato se lavó las manos y dijo: yo soy libre de esta sangre inocente. ¿Y qué dijeron los judíos? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Vaya, entonces, ahora dígame una cosa: ¿ha caído sobre los judíos esa sangre? Sí, amén. Entonces no me digan que no hay maldición. Ellos dijeron que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermano, 2000 años han andado errantes los judíos. ¿Y qué culpa tienen los hijos y los hijos y los hijos y los hijos de tantos judíos que solo Hitler mató 6 millones? ¿Me explico? Entonces respetamos pues yo respeto. A mí si me dice, hermano, yo no creo, está bien pues, pero yo le explico con la Biblia también mi posición. Y si esto sale en YouTube, que lo oiga. Y usted puede ser libre de creer lo que usted quiera, pero según la Biblia dice, hermano, que Dios visita la maldad de los padres. O sea, lógicamente, si el padre está en pecado, pues, amén. Sí, hermano. Por ejemplo, un abuelo, ¿verdad? Fue brujo. Entonces viene a afectar al hijo, viene a afectar a los nietos y a los hijos de los nietos. Porque dice que el que está conmigo, dice, conmigo es. Pero el que contra mí está, contra mí es. Ahora, mire, ya vamos a llegar a ese punto, porque ahí yo te lo quiero llevar, porque estamos hablando del árbol genealógico. Y lo que está diciendo la hermana Flor es, mire, por ejemplo, este árbol que está acá, ¿sabe usted qué árbol es? No. 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 Es palo de coco. No, ese no es de coco. No, mire, ese palo es un palo sicómoro. Ese es el palo sicómoro. ¿Donde se subió Saqueo? Dice que una de las cosas que usted va a ver en este palo es que su tronco no es muy alto.
Y la característica de este árbol es que el árbol no crece mucho para arriba, sino que sus raíces lo que hacen es que se tratan de buscar otros árboles y se enredan con otros árboles. Mire qué interesante. O sea que si en la Biblia aparece que estaba un árbol sicómoro y que estaba Zaqueo ahí, no es casualidad que era sicómoro. Hay una enseñanza espiritual que el Señor nos quiso enseñar con eso. Porque el árbol, hermano, lo que hace es, busca, las raíces crecen para los lados y se van enredando con las demás. Entonces la enseñanza sería, Lucas 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad y aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verlo, pues había de pasar por ahí. Entonces fíjense que la lección que nos quiere dar la palabra aquí a nosotros es esto. La lección que nos quiere dar, hermano querido, es esto. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Entonces la pregunta es, casa. Acuérdense que casa es, hermano, también parte de la genealogía. O sea, su casa. Cuando la Biblia habla de casa, en este caso, si lo aplicamos literalmente, está hablando en una casa físicamente. Pero apliquémoslo espiritualmente. Me voy a quedar en tu casa. O sea, voy a visitar a tu descendencia, pues. O sea, mire, cuando el espíritu inmundo, mire cómo llegó ese, lo miró cómo llegó, bueno. Mire, se lo voy a volver a poner, mire. Cuando el espíritu inmundo, mire cómo llegó ahí, ha salido de un hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mí. Por eso es bien importante que la gente no se seque espiritual. Porque si la gente, o el hermano, o la hermana, el cristiano, o la cristiana, se seca, ¿usted conoce hermanos cristianos que ya están secos espiritual? Que no quieren buscar de Dios, que hay que jalarlos con carreta. ¿Conoce usted alguno? ¿Sí? ¿Dónde están? No, le pregunto esto, hermano, porque lo que pasa es esto, que el espíritu inmundo sale de la persona. Pero si la persona, hermano, no atiende su casa, su casa literal, el baño, su vida espiritual. Si la persona se descuida espiritualmente y se seca espiritualmente, el espíritu inmundo dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿Sí? Pero no viene solo, trae a otro. Pues es que vamos a llegar ahí. Mire qué interesante esto, hermano. Porque fíjense entonces que estamos hablando que la casa es un árbol genealógico. Entonces, por ejemplo, Jesús dice: yo voy a visitar tu casa hoy. Yo quiero entrar a tu casa. Y cuando Jesús entra a la casa, nosotros, hermano, o lo hacemos para bien o lo hacemos para mal. Pero si recibimos a Jesús, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, de los hijos de ellos, Dios los va a visitar. Amén. O lo contrario, si nosotros rehuimos de Dios, el espíritu malo, el espíritu inmundo dice: a este es hijo de la tencha, ¿verdad? Este es hijo de Pancracio, hay que visitarlo nuevamente porque es su genealogía, su descendencia. A necesitamos visitarlo. ¿Me está comprendiendo? Sí, hermano. O sea, que esto es serio, hermano.
esto es pero bien serio, o sea, y la gente piensa, hermano, que esto es, no, ¿cómo lo va a visitar? Ay, hermano, mire, usted va con un espiritista. No vaya usted. Reprendemos eso en el nombre de Jesús. Ay, yo lo estoy mandando con un espiritista. Mejor vaya con el Señor, va directamente, mire. Pero una persona va con un espiritista y el espiritista le dice, ¿a quién quieres que llamemos? Quiero que hablemos a la hermana, no a la hermana, sino que a la señora María del Carmen. Y entonces hacen sus ritos ahí los espiritistas y de repente oyen la voz de la abuela María. Mijito, ¿cómo estás? Ay, abuelita, es mi abuelita, dice, ¿va? Ahora, ¿sabe una cosa? El espíritu inmundo conoce la voz de la abuela. O sea, el espíritu conoce la voz e imita la voz de la abuela. Entonces, ese espíritu está visitándolo a la otra generación. Ay, hermano, mire, por eso es que nosotros, mire, aquí aquí no nos podemos hacer, que hay gente que dice, no, yo por eso mejor me quedo en medio, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? A los que están en medio, o sea, tibio, medio tibio, eso mejor lo voy a vomitar. O está frío o está caliente. ¿Amén o no amén? Amén. O se pone pero congelado, hermano, bajo cero, se mete en el refrigerador, no ustedes, otros, ni otros. O se calienta. Pero no podemos estar entre camagua y elote. Ni camagua ni elote. Aunque no saben ni qué es camagua, pero bueno, mire. Volveré a mi casa de donde salí. ¿De dónde salí? Ok, entonces por ejemplo, hay una persona que recibe a Jesús, hermano, pero le vuelve la espalda al Señor y de repente se va al mundo y tiene sus hijos. Y dice el Espíritu, voy a regresar a mi casa. Pero el Espíritu no está hablando solamente de la persona que salió, sino de su generación, de su descendencia. ¡Ay, hermano! Esto está cardíaco, como dice nuestro apóstol, hermano. Y mire, Lucas 11:24, cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Lucas 11:25, mas cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Lucas 11:26, luego va a traer otros 7 espíritus más malvados que él. Ay, hermano. Entonces quiere decir que este dice, si antes estaba endemoniado, ahora está requete mega, hiper mega endemoniado. Pero el demonio, hermano, no necesariamente tiene que gritar, no necesariamente tiene una persona que esté así. Las personas que están endemoniadas y están sentadas en iglesias. Amén. Amén. Es que no le va a extrañar, hermano, de repente que alguien caiga a la par suya endemoniado de repente, o sea, que vaquearía. Salgo corriendo, dijo un hermano, hermano. No, mire, sí, porque la vez pasada vimos a un demonio allí, hermano, en una iglesia que hasta el pastor le estaba quitando casi los lentes. Y el pastor no se apartó y los andaba a todos, los hizo, hermano, nadie los pudo echar ahí en la iglesia, hermano. Ni se dieron cuenta que era un demonio. Era como aquel demonio que dice en Hechos que llevó Ajá. Entonces, mire, dice, y entran a vivir ahí, así que el estado final de aquella persona resulta ser peor que el inicial. Por eso a las personas, hermanos, que se van al mundo les cuesta regresar, hermano. Le cuesta regresar a una persona que ya estaba en los caminos del Señor y se fue al mundo. Le cuesta. ¿Por qué? Porque fue a traer 7 más malvados que él. 7, ¿qué es? En la Biblia. La perfección. La perfección divina. Pero esta es la perfección diabólica. Amén. Amén. Ahora mire una cosa bien interesante. La casa o lugar de habitación, Mateo 9:6. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, y el hombre se levantó y se fue a su casa. Entonces, aquí estamos hablando de una casa.
Pero fíjense que también aquí, en esta parte dice, el tabernáculo o casa de Dios, Mateo 12:4, entró en la casa de Dios, él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. Entonces podemos ver que hay casas humanas o literales y casas como genealogía. Entonces mire, el tiempo de sacar. Escrito está, les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Ahora, puede ser, hermano, que como creyente la esté convirtiendo en cueva de ladrones. ¿Y el ladrón quién es? El diablo. Entonces puede ser que la persona, su casa la esté convirtiendo en una cueva de... Ay, hermano. Mire, los habitantes de una casa o miembros de una familia, Lucas 10:5, cuando entren en una casa digan primero paz en esta casa. Cuando entremos en una casa digan paz en esta casa primero. Mire, hay lugares, hermano, que usted entra a casa que usted siente opresión desde que entra a la casa. Yo no sé si usted ha entrado a casas, hermano, que usted desde que entra dice, hay algo en esta casa, hermano. Pero hay casas donde usted entra que siente una paz, siente una tranquilidad, porque sabe que el Señor está en esa casa. Ahora, también si lo aplicamos espiritualmente, cuando usted se acerca con una persona, puede sentir si la persona también tiene el Espíritu de Dios o no. ¿No le pasa a usted que de repente se acerca con alguien y usted siente como un rechazo, como no a la persona, sino a algo espiritual en la persona? Sí. O también en algunas casas pueden haber espíritus en la casa. En la casa también. Por eso es bueno orar cuando uno llega a las casas, hermano. Es bueno orar y reprender cuando uno llega, porque usted no sabe ahí a quién se echaron, hermano, o qué se hacían ahí, prácticas satánicas, eso uno nunca sabe. En apartamentos, hermano. Sí. ¿Recuerda cuando me cambié el apartamento que le decía yo que oía mucho ruido? Sí, hermano. No saben decir y ya después no se oía nada, hermano. Vaya, gloria a Dios por eso. Mire, los habitantes de una casa o miembros de una casa, él le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría en la presencia del faraón, rey de Egipto, quien le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. O sea, entonces, hermano, quiere decir que a través de las casas hay bendición o hay maldición en las casas. Entonces, mire una de las cosas bien interesantes. El mundo espiritual, 7 antítesis del Espíritu de Dios. Los espíritus de Jehová son manifestaciones de bendición para nuestra vida. O sea, los 7 espíritus de Dios que menciona Isaías son de bendición para nuestra vida. Pero los 7 de las tinieblas es la antítesis, o sea, es lo contrario. Ese ya es la perfección diabólica que está operando. Entonces, mire por ejemplo, 7 clases de espíritus generacionales. ¿Cómo, por ejemplo, un espíritu generacional puede visitar a una familia? ¿Cómo te puede visitar? ¿Cómo me puede visitar a mí? Pero en el nombre de Jesús lo reprendemos. Amén. Vaya, por ejemplo, número 1, la ira. Hay personas, hermanos, que su mamá, por ejemplo, su papá, tienen mucha ira. Y entonces los hijos resulta que vienen y aparecen también con ira en su corazón. O sea que este es un espíritu, hermano, generacional, la ira. La ira no es de Dios. Acuérdense, hermano, que dice que la ira de Dios, cuando habla de la ira de Dios, no cree usted que Dios está así con el pelo así en la cabeza, ahí enojado. Porque eso es lo que como que se mira así, va, que la ira de Dios, como que Dios está como con trucutru. ¿Usted no sabe quién es trucutru? Un gran palo así, hermano, como que un mazote, hermano, que le va a pegar al mundo. Dios no está así. La ira es un espíritu, es un ente espiritual. ¿Me explico? O sea, es un ente espiritual, la ira. Como por ejemplo cuando dice la Biblia, los juicios de Dios. Eso es un ente espiritual.
es un ente espiritual, o sea que es una potestad. Hay diferentes potestades satánicas, como la iniquidad, la maldad, la muerte, son potestades. ¿Sí, hermano? Amén. Eso, hermano, por ejemplo, como está diciendo Aromba, se mira, por ejemplo, en History Channel o Discovery Channel, donde salen casas así que están, hermanos, posesionadas por espíritus. Entonces, mire, la ira, hermano, por ejemplo, Saúl, 18:8, Saúl se enojó muchísimo. Estas palabras le degradaron y pensó a David, le dan 10,000 y a mí me dan 1,000. No le falta más que el reino. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que controlar es la ira. Hay que ver, por ejemplo, cómo era su papá o su mamá. ¿Cómo era su papá o su mamá? Usted no sabe cómo era su abuelo, su bisabuelo, tatarabuelo. Hay personas, hermanos, que antes, ¿verdad? Hay personas, hermanos, que agarraban pistolas y le tiraban balazos en las piezas a otras personas, hermano. Amén. Mire, yo de donde vengo, hermano, yo no soy de la ciudad, tal vez usted de la ciudad, pero allá, hermano, lo que hacíamos era, en los pueblos, hermano, lo que se miraba era, hermano, encuentros con machetes. Nunca he visto una pelea con machete. Y fíjese, hermano, fíjese que los hijos, y había una familia ahí cerca de mi casa, que sus padres eran macheteros y mataban a medio mundo, y sus hijos salieron igual. Macheteros. Herencia, a eso me estoy refiriendo, la herencia. Entonces la ira, hermano, es una potestad que nosotros tenemos que, hermano, rechazarla de nuestra vida. Amén. 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 Mire, el temor. ¿Usted tiene temor? Amén. Hay personas que tienen temor a todo, hermano. Yo no sabía a las alturas. Vale. Mire, el miedo, hermano, miran un árbol y miran que se está moviendo la hoja y hay alguien detrás del árbol. El temor, hermano, el temor es una potestad. Y la Biblia dice en 1 Samuel 18:12, Saúl temía a David. Sé que Saúl tenía un problema en su alma, hermano. Tenía ira y tenía temor. El temor no es de Dios. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero cuando hablamos temor a Dios, no hablamos lo que Saúl tenía aquí. Saúl temía a David porque sabía que Jehová estaba con él. Hermano, eso a Saúl le provocaba un temor, sabía que él se había apartado de él, Dios. Y mire, hay gente, hermano, que sabe que Dios está con ustedes. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí. Y yo sé con todo mi corazón que hay gente que aunque no me quiera ver, pero saben que Dios está conmigo. Amén. Amén. Entonces como que tienen un temor, hermano, de uno. Ese temor no es de Dios. Amén. Todo lo que es temor, hermano, tenemos que echarlo fuera de nosotros. Mire, yo cuando estaba pequeño, hermano, a mí me daba mucho mello, hermano, pero mello. Ir, hermano, al baño. Porque el baño de nosotros, hermano, no es como acá que usted va con la luz, ¿verdad? Y todo, no. Allá afuera, hermano, en el cantón, hermano, como a unos 15 metros, hermano, la letrina, y sin foco. Y escuro. Ay, pues imagínate salir a las 11, a las 12 de la noche, hermano, y todos los palos de mango, hermano, y como allá hay mito, va, que te va a salir la llorona, te va a salir el cipitillo, la ciguanaba, la llorona, el cadejo. Entonces, hermano, para ir al baño, hermano, mira, y lo bueno es que habían 2 tazas juntas, porque sí, para llevar a alguien, vamos allá, le decía, no quiero, vos veniste a hacerme paro, ¿verdad?
Y mis hermanos, espérame allá afuera, pues por lo menos, ¿verdad? Porque yo era el más pequeño de todos, era bien miedoso, hermano. Bien miedoso, sí. Y más que un día estaba acostado y como allá sin luz, hermano, solo sentí que a la cama me agarraron la mano. ¡Ay! Hermano, una gran escalofrío que me dio, me agarraron la mano. Por ejemplo, hay muchachos que no pueden dormir, hermano, sin luz. Amén, es cierto. Ay, no apague la luz, me miro muy oscuro, era horrible, horrible. Entonces el temor, hermano, no es de Dios. Saúl le temía porque sabía que David, que Jehová estaba con David. Y hay gente a uno que le teme, hermano, así cuando uno lo mira, hermano, la gente sabe, hermano, que Dios está con uno, hermano. Mire, los celos. Mire, Primera de Samuel 8:9. Desde aquel día en adelante Saúl miraba con sospecha a David. Saúl. Mire, hermano, sí. Por ejemplo, hay maridos que si sale la mujer a la puerta, ¿y para dónde vas? ¿Ah? Ay, hermano, sí. No, mire, gracias a Dios que, mire, bueno, hay celo que hasta cierto punto, digamos, hay un límite, ¿verdad? Que uno pues no, ¿verdad? Que cuando ya se le queda viendo a la mujer de uno, como que uno también le pone así medio también, pero también cuando la mujer se le queda viendo a su marido, también, ¿verdad? Cuando le hacen así a su marido, ¿verdad? Igual. No, pero esos son celos blancos. Ah, ok. Ok, o sea que no es malo. Pero el celo que tenía ya cuando miraba a David, hermano, mire, no, es que hay maridos que hasta, por ejemplo, si mira el teléfono y a ver, ¿quién te habló? ¿Y esta llamada de dónde es? ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? Ahí está la canción. ¿Y aquí se acuerda de la canción? ¿Ah? Ok, entonces mire, la manipulación, hay gente que es manipuladora, manipula a la gente, manipula a la mujer, manipula al hombre. Mire lo que dice la Biblia. Saúl temía a David porque Jehová estaba con él mientras que se había apartado de Saúl. Entonces Saúl alejó de sí a David, haciéndolo jefe de 1000, y hasta salía y entraba al frente del pueblo. David tenía éxito en todos sus asuntos, pues Jehová estaba con él. Al ver Saúl que David tenía mucho éxito, le tenía miedo. Pero todo Israel y Judá amaban a David porque era quien salía y entraba al frente de ellos. Entonces Saúl dijo a David: he aquí Merab, mi hija mayor, yo te la daré por mujer con tal de que me seas un hombre valiente y he sacado las batallas de Jehová. Pero Saúl pensaba: no será mi mano contra él, la mano de los filisteos será contra él. Mire, Saúl lo que quería hacer era manipularlo para llevarlo a la guerra y que se lo echara. Entonces así hay gente que manipula a la mujer. Amén. Amén. Se lleva la llave del carro. Ah, no. Cualquier parecido, no, hermano. O sea, la manipulación, manipulan a la mujer, Mire, bueno, por eso, de bueno que ya traía este mensaje yo anticipado, así que no, cualquier coincidencia no vaya a usted a creer que es. También la manipulación es potestad. Pues es una manipulación, o sea, es un espíritu que hace, por ejemplo, los reyes lo manipulan los espíritus para hacer las guerras. Como una manipulación genética. Pues es que ahí está también. Fíjense que, por ejemplo, hay padres que han sido manipuladores con su mujer y su hijo sale igual. Yo conozco una persona
que su papá le pegaba a la mamá. Y el hijo, igual, le pega a la mamá. O sea, genéticamente se traslada. No, el hijo le pega a la mujer. A la mujer, sí. No, y hay hijos que también golpean a las mamás. Vaya, mire. No, mejor no digo eso porque también lo escuchan por Facebook, ¿verdad? Pero mire, es la manipulación, hermano. La manipulación es algo genético. Fíjese que, por ejemplo, luego empezó Saúl, se la daré para que le sirva de trampa y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y Saúl dijo a David por segunda vez, hoy será mi yerno. Entonces Saúl dio órdenes a sus servidores, hablar en secreto a David, diciéndole: aquí el rey te aprecia y todos sus servidores te quieren bien, sé pues yerno del rey. Mire qué manipulación está haciendo. Y realmente no era así, pero lo está manipulando. Entonces dice, los servidores de Saúl dijeron estas palabras a oídos de David, y este preguntó: ¿os parece poca cosa ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre e insignificante? Mire, aquí el hermano definitivamente era inocente. Entonces miren lo que dice: los servidores de Saúl dieron a esta respuesta diciendo: estas palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid esto a David, el rey no tiene interés en el precio matrimonial, sino en 100 prepucios de filisteos. Oigan, hermano, no tiene interés, y dice solamente debe traerme 100 prepucios. ¿Sabe qué es eso? Que fuera al campo de los filisteos, los matara a los filisteos y le quitara la parte íntima del hombre, el prepucio, y eso llevárselo. Eso es lo que quería nada más. Ve y mata a 100 filisteos y le quitas la parte del prepucio, del miembro viril del hombre, y me lo traes. Ese es el precio. O sea, ¿se imaginan? Para vengarse de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. O sea, que aquí lo estaba haciendo. Mire, hay gente que, hermano, en la misma familia son manipuladores. Y el padre, el hijo sale igual al papá o sale a la mamá, manipuladores. Es algo parecido como cuando David mandó Igual a Urias. A Urias. O sea, ¿cómo puede trasladarlo genéticamente a los hijos? El ser manipulador, la ira, el temor, se transmite a los hijos. Cuando los hijos, por ejemplo, miran que su papá es hermano manipulador, miran que su papá, hermano, es miedoso, los hijos salen igual. Vale, ese es otro problema que tienen. Con el perdón de todos mis hermanos de México. Pero en todos los países hay machismo. Pero en México, hermano, allá, no, y así va. Su piteado, hermano, y con el perdón, de veras, con mis hermanos mexicanos, no lo estoy haciendo por ofender, sino que eso le han transmitido a los hijos, y dice: tómate esta cerveza, hijo, ándale. Sos hombre, le dice. Bueno, se parece que fueron salvadoreños, pues, me salió lo que eso es mexicano. Sos hombre, hijo mío. Ay, haciéndole con la bota así, con bota de hermano de lagarto, aunque sea lagarto de la tía de nuestro país, pero lagarto, hermano. Y entonces los hijos se van, hermano, creciendo con esa línea, y la casa tú mandas, y la mujer no trabaja, la mujer solamente lava los platos, te lava la ropa y nada más. Es machismo. Aquí no hay, yo sé que no hay acá. O sea, la mujer nomás la dejan para el matadero. Exacto, la usa, pues, la usa. Entonces, pero ese problema lo trae genéticamente el hombre. No, yo dije en todo el mundo, pero hay un porcentaje más, como por ejemplo la idolatría. En México está bien arraigado. Okay, entonces, por ejemplo, el machismo en México, hermano, como México no hay. Perdón, mire, yo conozco personas de un estado de México y esas personas son descuidados, pues, temor, porque a la mujer la tratan como si fuera una basura, igualmente así como le tienen después. Lo malo que ellos dicen que ella cuidado y cierra la boca. Exacto.
Mire, hermano, yo por ejemplo conozco, Esa gente no, muy mal. mire, como le digo, aquí no es atacar ninguna raza, ninguna, hermano, etnia, ¿verdad? Porque que Dios me libre a mí de que hagas eso. Pero, por ejemplo, hermano querido, por ejemplo, en una parte de México, por ejemplo en Michoacán, hay una parte donde la mujer hasta le dice a su marido, mi señor, y le tiene un miedo al marido cuando llega. Y dice, "Ay", en vez de ser algo de alegría, le tiene miedo al marido. Porque entra el marido, no hay nada de comer, vieja. Hay que ver lo que dijeran vieja, dicen estúpida la boca. Ahí se pasó. Es cierto. Mira, hermano, como es en los estados, como yo de México soy, el estado que yo conozco, que es más aquí, el estado de Guanajuato. Bueno, si le dicen los de Guanajuato, van a decir que los de Culiacán. No, pero por eso... No, yo no entiendo. Todos estados pegan uno con otro. Exacto, pero todos hay en todos los países, pero hay unos lugares donde se da más genéticamente. Es como la idolatría. Por ejemplo, usted va a México, hermano, la idolatría. Gracias a Dios que ahora se está convirtiendo mucha gente. Pero hubo un tiempo, hermano, que en México, para que se convirtiera alguien al Evangelio de Cristo, hermano, ay, hermano, ¿por qué? Porque genéticamente se traslada. ¿Sí? Una vez, hermano, yo oí que dicen que este presidente Salinas de Gortari, dicen que él fue el que empezó a dar permiso para que vendieran terrenos para hacer iglesias evangélicas. Porque dicen que antes no podían comprar. No, y también todavía no es fácil en México. Mire, dice la Biblia, 1 Samuel 18:26, y cuando los servidores de Saúl declararon estas palabras, agradó a David el asunto de ser yerno del rey antes que se cumpliera el plazo. David se levantó y partió con su gente, mató a 200 hombres de los filisteos, llevó sus prepucios y los entregó a todo el rey para llegar a ser yerno del rey, y Saúl le dio por mujer a su hija Mical. Es la otra, pues es lo que le estoy diciendo. Le dio a otra, o sea que la manipulación cómo entró en él. Entonces fíjese, hermano, pero al ver y reconocer que Jehová estaba con David y que Mical hija de Saúl le amaba, Saúl temió aún más a David. Y Saúl fue hostil a David todos los días. Los jefes de los filisteos continuaron saliendo a la guerra y sucedía que cada vez lo hacían. David tenía más éxito que todos los servidores de Saúl, por lo que su nombre se hizo muy apreciado. Entonces ese espíritu manipulador, el manipular, eso es tremendo, hermano. O sea que eso se pasa de generación. Su papá manipulaba, su hijo manipulador. Ok, entonces mire, la muerte. Fíjese que este otro espíritu. Hay gente, hermano, que dice, yo me recuerdo que había una persona, hermano, que decían, ay, ya me voy a morir, ya me voy a morir. Y solo pensando en la muerte, la muerte. Y entonces viene su hija o su hijo, es igual. Amén. Amén. Dice, hermano, que entonces Saúl arrojó la lanza pensando clavaré a David en la pared, pero David lo equivocó. Entonces, esta potestad de muerte, hermano, también se pasa de generación. Dice, hermano, que con el perdón de mi abuelita y de mi mamá, hermano, mi abuelita sí pensaba, ya me voy a morir, ya me voy a morir. Y mi mamá igual. Yo lo vi. Y lo mismo que decía mi abuelita, cuando ella se murió, mi mamá decía, ya me voy a morir, ya me voy a morir, ya me falta poco tiempo. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué piensan así? En la muerte. O sea, son generacionales, la visita. Mire, la brujería, lo que decía la hermana Flor, hermano, fíjese que una de las cosas que Samuel ya había muerto y todo Israel había lamentado su partida, lo habían sepultado en su ciudad en Rama, y Saúl le había quitado del país a los que evocaban a los muertos y a los adivinos. Los filisteos se reunieron y vinieron y acamparon en Sunem. Saúl reunió a todo Israel y ellos acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, se atemorizó y su corazón se estremeció en gran manera. Entonces Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urí, ni por los profetas. Entonces mire qué interesante, que el mismo Saúl, hermano, buscó a una pitonisa, a una bruja. Después de que él las cortó, ahora él estaba consultando, ya había perdido, hermano, la visión
de consultar con Dios. Entonces la brujería, su papá era bruja. Fíjense ustedes, fíjense la mayor parte de las personas que leen las cartas del toro, del tarot. Sus hijos o los hijos de ellos resultan también igual. Miren, no vayamos. Miren, por ejemplo, la gente que viene como los ¿cómo se llaman esos que vienen? No son los hippies, sino que son los ¿cómo se llaman esos hermanos? Que ellos, que toda la familia casi de ellos viven como nómadas. ¿Gitana? Y gitanos. Gitana. Eso leen las cartas. Y sus hijos siguen igual. Amén. Vale, le voy a poner un ejemplo. Su papá es mecánico, su hijo quiere ser mecánico. Amén. Su papá es vendedor, su hijo quiere ser vendedor. Su papá es piloto, su hijo quiere ser piloto. Entonces mire, lo voy a adelantar de aquí porque quiero llegar a otra cosa. Quiero llegar porque si no voy a terminar este tema, hermano. Y fíjese que déjeme poner suicidio. Por ejemplo, hermano, otro de los problemas que hay, entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y atraviésame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y me atraviesen. O sea, hermano, el suicidio, hay personas que su abuelo se suicidó y su tataranieto hace lo mismo, se suicida. O sea, como que se pasa de generación en generación. Entonces, fíjese que en el árbol genealógico, hermano, podemos ver, número uno, patrones generacionales, espíritus generacionales y maldiciones generacionales, que son 3 niveles. Patrón generacional, espíritus generacionales y maldiciones generacionales, son 3. Entonces, para poderlo distinguir, ¿qué es un patrón? ¿Cuáles son los patrones generacionales? Fíjense que un patrón generacional, hermano, es conducta que se aprende por observación y experiencia y se pasa de generación en generación. Es una conducta que se aprende por observación. Es un patrón. Su mamá hace esto, su hijo la mira. Entonces, como mira que su mamá lo hace, él lo vuelve a hacer igual. Ese es un patrón. O sea que el patrón, el niño lo mira, la reacción de la mamá o del padre. Entonces el hijo trata de imitarlo al padre. Por ejemplo, cuando un grupo se mete a la brujería que llama mamá y tiene un niño chiquito y lo frena a Satanás. Así como también nosotros presentamos a los niños cuando son chicos, también ellos los presentan a Satanás y ocupan también padrinos. Y entonces a esos niños les llaman medios satánicos. Y esos niños llegan a ser unos tremendos grupos. Vale. Pero fíjese que, por ejemplo, digamos, están en la casa y entonces viene el niño, le dice, le hablan por teléfono a su papá o su mamá. ¿Está su papi y su mami, hijo? ¿Ha visto eso usted? ¿Ah? Y le hace así, va. Y el niño dice mi mami que no está. Okay, entonces ese niño cuando crece hace lo mismo con sus hijos. Ese es un patrón. Ese es un patrón. El niño viene, se acuerda de su mamá y ya cuando tiene sus hijos le hablan a él. No estoy. Tenía una compañera y claro, una llamada que aquel niño que estaba... Va. Ese es un patrón. O sea, por ejemplo, mire, si la persona, si su hijo mira que usted es miedosa o miedoso, su hijo lo copia. Amén. Si su hijo o su hija mira que usted es bien desenvuelto, su hijo lo empieza a copiar. Por ejemplo, yo una de las cosas que aprendí, por ejemplo, una cosa buena que tiene mi papá, por ejemplo, es el negocio. Mi papá siempre ha sido comerciante, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo miraba a él, uno quiere hacer lo que él hace, aunque hay unas cosas que
¿verdad? Que tal vez no estoy de acuerdo, pero anyway. Entonces, hay cosas, hermano, que tal vez los hijos miran el patrón suyo, cómo uno se comporta, si es mentiroso. ¿Amén? Amén. El patrón. ¿Qué es lo que uno mira a ver a ellos? La forma como ellos se conocen. Los hijos lo están guachando a uno. Ese es un patrón generacional. O sea que pasa de generación. Ahora, fíjense que, por ejemplo, el modelo de hábitos negativos. Por ejemplo, hay modelos de hábitos negativos que se pasan. Un modelo de hábitos negativos, ¿cuál es? El negativo, se pasa. Los espíritus generacionales, o sea, espíritus que están familiarizados con los miembros de su familia. Fíjense qué interesante y qué pregunta es eso. Los espíritus generacionales. Porque acuérdense que un espíritu, hermano, maligno, no hay tiempo y espacio para él. ¿Sí me explico? O sea que si usted tuvo, o yo tuve un abuelo hace 800 años, mi línea genética, ellos la conocen. Ellos conocen desde hace años, hermano, su genealogía. Y dicen, ¿te acuerdas de este? Le dicen entre los demonios. Ah, sí, yo me recuerdo. Dice, ¿te acuerdas de aquel? Este es el hijo de Pancho. A este hay que visitarlo. O de lechero, pues va. ¿Verdad? O sea, mire hermano, esto es bien interesante, porque los espíritus están familiarizados, conocen los nombres y apellidos. Porque, por eso digo, las personas, nuestros familiares murieron, pero los espíritus no mueren. Por eso le digo que cuando la gente va con los espiritistas le dice, ¿y cómo vamos a invocar a su abuela, a su abuelo? Sí, y le hablan la voz del abuelo, ¿cómo lo conocen? Están familiarizados. Estos espíritus pueden permanecer conectados a ciertos miembros de su familia por muchas generaciones. O sea, quedan conectados con los familiares. Si hay divorcio en la familia, quedan conectados. Ay, dice, estos se divorciaron, sus familiares. Entonces, ellos tratan de ver cómo le afectan a uno. Por eso uno tiene que ponerse mano, pero bien, para reprender todo ese tipo de espíritu que Dios quiera venir a sacar. Todo lo que a usted le ha pasado, ¿verdad? Los espíritus, ellos dicen, a esta le pasó esto, entonces ellos tratan de ver que en el futuro visitar a sus hijos con ese mismo problema. Le voy a poner un ejemplo. Los muchachos pueden investigar esto, los jóvenes. Bueno, usted también, vaya al internet y busque, digamos, hay un personaje que se llama, ahí tengo el nombre de él, después se lo voy a decir. A este personaje compararon su genealogía cuando vino a Estados Unidos en 1800 y algo. Lo siguieron la línea de él, toda la línea de él, y está en la librería, lo pueden encontrar. Su papá, el primero que vino acá, era un gran criminal, hermano. Sus hijos, unos salieron, hermano, unos que mataron a fulano, dentro de la línea de él, unas que salieron prostitutas, y entonces miran toda la línea, hermano, la mayor parte salió con problemas. Pero miraron a un pastor y su genealogía de los que vinieron en ese tiempo, y empezaron a ver que, hermanos, predicadores, salieron evangelistas, otros salieron doctores, licenciados, o sea, la genealogía, cómo la sigue, y eso está en internet, usted lo puede ver. ¿Cómo se puede seguir una genealogía si uno empieza a ver? Imagínense que si el Señor no viene todavía, y nosotros tenemos a nuestros hijos, imagínense, digamos, la importancia de nosotros para estas generaciones, ya después de unos 200, 300 años, cómo sus hijos van a estar. ¿Qué horas son, hermanos? Perdón. Por eso tenemos que romper y cortar Ay, hermanos, sí. de padre y madre. Amén. Maldiciones generacionales. Este espíritu es provocado a venir por los pecados de los padres que no han sido confesados o sin arrepentimiento.
esta generación puede pasar hasta la cuarta generación. No, yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Miren lo que dice ahí. Este espíritu es provocado a Dios por los pecados de los padres que no han sido confesados o sin arrepentimiento. O sea que si uno cometió un error o pasó algo, uno le dice Señor y uno habla con un ministro, claro. Permita. Uno habla con un ministro. Un ministro figura como en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habían los sacerdotes que entraban a cambiar en el tabernáculo, llevaban a cambiar panes. Habían 12 panes de la mesa de proposición. Lo que hacía el sacerdote era agarraba 6 panes, se los comía adentro y ponía los otros 6 y salía. Eso significa que el que a usted le cuente o yo le cuento algo, ese sale, ese sellado. Pero el problema está que a veces la gente le cuenta a la Pancracia, le dice, date Pancracia que me pasó esto y la otra. No le vas a contar a nadie, no, hermana, ¿cómo? Yo, jamás, no, yo jamás, por otra que jamás he dejado de quererte, no, hace como Camilo VI. Bien romántico. Pero sí, pero mire, hermano. Y entonces eso tiene que tener uno cuidado, porque a quien le cuente usted tiene que saber que esa persona no sale de ahí, es una tumba. Pero hay gente por la falta de enseñanza se lo cuenta a medio mundo. Y ya después anda de boca en boca y toda la gente lo sabe. No, me refiero a la persona que se va a ministrar, que tiene que sacar cosas. Por ejemplo, hay cosas, hermano, que usted tiene todavía en su corazón que no ha sacado. O sea, que usted lo tiene ahí guardadito y hay cosas que están ocultas en su corazón que usted quisiera sacarlo para liberarse de eso. Pero a veces uno, por el temor que van a decir, es la pena, no saca las cosas o no se ministra. Pero hermano, si uno se confiesa con Señor, no con un nombre de la fiesta renal. Ay, hermano, mire, pues gloria a Dios por eso. Eso es como decir, el Señor es mi pastor y entonces hay pastores en la tierra. Yo no necesito pastor, ¿verdad? Porque Él es no es el pastor, ¿sí o no? Ok. Pero si Él es el pastor, entonces ¿por qué puso pastores? Ahora, en la Biblia dice, en el libro de Santiago 5, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. También lo dice. Pero entonces, perdone que entonces la religión católica, todos los personas que van a la iglesia no se van a confesar con un sacerdote. Exacto. Y a esos sacerdotes no le hicieron ningún daño, ni hablaron de él, ni levantaron ningún falso. Yo pienso que la persona a la que tiene que ir es a la que ofendió y no hay... No, mire, por ejemplo en el caso de esta que usted mencionó, de esta religión, hay cosas que son bíblicas. Por ejemplo, eso es bíblico. Lo único que lo vamos a utilizar en una forma tergiversada. Por ejemplo, el velo, eso es bíblico, está en la Biblia. Ellos lo usaban antes, las señoras antes lo usaban. Ok, entonces, acuérdense, hermano, que en la basura siempre hay algo bueno. Usted va a un bote y anda la gente sacando los plásticos. Hay algo bueno. O sea, en todos los lugares usted va a ver algo bueno. Ahora, ¿por qué uno se confiesa? Eso se llama administración. Por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, le dijo, ven para acá, te voy a lavar los pies. Ah, no, Señor. A mí, jamás. Ahí volvió otra vez Camilo VI. Jamás me vas a lavar los pies. Ah, ok, ¿no quieres? Ah, tú no vas a tener comunión conmigo. Ah, no, Señor. Entonces, baña. No, le digo. El que ya ha sido limpio, le digo, ya ha sido limpio. Nada más necesita lavarse los pies. ¿Y qué significa lavarse los pies? El caminar. Uno se contacta, porque mire, usted tal vez se puede poner una ropa bien bonita, pero lo que se ensucia son los zapatos. Entonces uno se ensucia en el caminar. Entonces Israel tenía 12 puertas. De las 12 puertas había una principal, y dentro de esas 12 puertas había una puerta que se llama la puerta del muladar.
que era la que daba a hermano al torrente de Cedrón. Y ahí lo que hacían los sacerdotes era donde sacaban la basura, la sacaban ahí. Ahora, si Jerusalén tenía 12 puertas, y dentro de esas 12 puertas había una puerta de la basura, nosotros somos el Israel espiritual. Entonces usted y yo tenemos 12 puertas. ¿Me explico? Entonces, como hay 12 puertas, hay que sacar la basura. Ahora, ¿con quién va a sacar la basura? Hay gente que va y dice con un psicólogo. ¿Verdad? Qué bueno por los psicólogos. ¿Verdad? Pero las cuestiones espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces, hay situaciones espirituales que no necesito yo ir con un psicólogo, sino que ir con un ministro, pero que tenga la capacidad de poder retener lo que yo le cuente, y la capacidad de ministrarme, y la capacidad de liberarme. Y hermano, y en ese momento no dice la Biblia que lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que desatares en la tierra será atado en el cielo. Entonces uno tiene la autoridad para decir en el nombre de Jesús: tú eres libre a partir de este día. Amén. Pues hay cuestiones, hermano, que no es a cualquiera que le va a contar. O sea, tiene que tener una confianza, y otra, hermano, también tiene que hacer un clic usted con el ministro, que usted sepa, hermano, que no va a salir de esa persona. Pero no es recomendable andarle contando a medio mundo, y especialmente si es recién convertido también, ¿cierto? Porque el pastor le ministra, pero la otra persona quiere llegar a separarse a Dios personales. Es diferente. Mire, yo voy a terminar aquí porque de plano no lo puedo terminar el tema. Solamente quiero compartir esto nada más para que vean. Mire, el árbol familiar, 4 generaciones. En el libro de Isaías 11:1 dice: un retoño brotará del trono de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Entonces quiero que vea una cosa: retoño, tronco, fruto, raíz. Hay 4. Lo vamos a dejar para otro día, hermano, porque ya es tarde. Amén. Entonces, mire qué interesante. Las 4 generaciones, usted lo mira en Isaías 11:1. Un retoño brotará del tronco. ¿Qué es un retoño? Que nace del tronco. Pero también hay raíz. No, la raíz. La raíz es la que da. Es la raíz del tronco. La raíz es una, es la principal. Después sigue el tronco. Después sigue el retoño, y después el fruto. O primero le sale el fruto y después la raíz. Ah, pues usted me lo está poniendo así, como que salió primero la raíz. Ah, entonces podemos ver aquí que está la generación. Una generación. Esa es una generación. Una generación, diga, una generación. Raíz, tronco, retoño, frutos. Romanos 11:16. Y voy a terminar con esto. Si la primicia es santa, es que mire, hermano, este es bien lindo, hermano. Si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, ¿qué dice ahí? También pongámoslo en la familia. Si el papá es santo, pero no santo el enmascarado de plata, ¿va? Santo. Entonces, si el papá es santo, las ramas, o sea, quiere decir que ahí se va distribuyendo en los hijos. Y entonces uno mira a los hijos y saben uno que sus hijos son diferentes a los del mundo, y los del mundo saben que nuestros hijos son diferentes. Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Amén. Y miran a los hijos de uno que no andan como a las palabras. Bueno, a algunos se les salen todavía cuando andan como a los 12, 13, 14 años por ahí, pero cuando con la palabra empiezan, hermano, a cambiar, los empieza a cambiar el vocabulario. Pero las ramas, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y cierro con esto. Ay, mira, es que apenas vamos a